La doctora Rosario Espinal es nuestra invitada de lujo del día de hoy, a quien damos los buenos días y la bienvenida, doctora. ¿Cómo está? ¿Cómo le amanece? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Mire, doctora, pues invitándola porque han sucedido muchas cosas que ponen el panorama en la política con algunas fichas más que donde se pueden ver un poquito más claro el panorama, digámoslo así, porque incluso han salido precandidatos, no se podría hablar, pero sí aspirantes, políticos que ya han dicho, han revelado que aspiran a la presidencia de la República para el año 2020, entre ellos 2 expresidentes de la República, pero también sentencias importantes como la del Tribunal Constitucional que aplacó, calmó a una importante cantidad de personas que se sentían inseguras de si el presidente Medina iría o no a una reelección modificando la Constitución o a través de un fallo favorable del Tribunal Constitucional, eliminando el 20º artículo de la Constitución, el transitorio. Me gustaría empezar por ahí, porque revisáramos ese panorama que hoy es una realidad en República Dominicana. Bueno, lo que es claro a este momento es que los que estaban quieren volver y los que están quieren quedarse. Entonces, lo que vamos a tener hacia adelante hasta el momento en que se escojan candidaturas, que será octubre, digamos, según la ley de partidos, a principios de octubre, que es cuando se celebrarían primarias, y si no, y los partidos que no realicen primarias, pues tendrán algún otro mecanismo, utilizarán otro mecanismo. O sea que de acá hasta allá, estamos hablando de un año, más o menos. Sí. Aquí vamos a tener pues mucho calor político, porque yo creo que eso es lo que sí tenemos claro. No tenemos claro ahora mismo quiénes van a ser los candidatos, eso no está claro, precisamente porque los que estuvieron quieren volver y los que están quieren quedarse. Entonces el pugilato que hay sobre todo dentro de los 2 partidos principales, el PLD y el PRM, es precisamente ese. Por lo menos a principios de julio, que es cuando se establece que iniciarían las primarias, ahí sabremos ya finalmente quiénes van a ser los precandidatos. O sea que de aquí a julio va a haber muchísima incertidumbre. Entre julio y octubre, bueno, pues va a haber una contienda entre los aspirantes y ya luego finalmente en octubre que vamos a tener el panorama un poco más claro. Quiere decir que el tema de la reelección no ha muerto. En la República Dominicana nunca se puede decir que el tema de la reelección ha muerto, ni siquiera cuando los presidentes dicen que no tienen intención de ir. Entonces, yo creo que esa es la práctica. Ejemplo, estamos en el año 2018. Sí. Cuando dentro de 100 años estudien la historia política dominicana de principios del siglo XXI, tendrán que escribir los historiadores que en los primeros 18 años del siglo XXI, los 3 presidentes que tuvo el país promovieron cambios en la Constitución y se modificó el sistema de repostulación. En 2 casos fue exclusivamente para eso, en el caso de Hipólito Mejía y de Danilo Medina. En el caso de Leonel Fernández fue una modificación más amplia de la Constitución, pero también se modificó el tema de la repostulación. Y en todos los casos era para rehabilitar o facilitar la posibilidad de que el incumbente del momento pudiera ser candidato posteriormente. Yo creo que más ejemplo de ahí, que en 18 años aquí se haya reformado la Constitución y que el artículo correspondiente a la repostulación se haya cambiado, nos dice bastante de que el tema nunca está fuera de la mesa. Hay solo 2 elecciones donde no que no hubo intento, sino que era inviable prácticamente. ¿Qué fue? Cuando Antonio Guzmán y cuando Salvador Jorge Blanco, porque ellos no eran presidentes líderes propiamente de sus partidos, sino que el PRD en aquella época, el líder era
José Francisco Peña Gómez, y él tenía una posición con respecto a la reelección. Y de hecho, lo que pasaba en aquel momento es que el caudillo del PRD no podía ser candidato porque era negro, porque era de origen haitiano, por una serie de asuntos que habían en ese momento, porque era un líder popular, Sí. que bueno, se pintaba como radical y demás. Entonces él estaba prácticamente vedado de acceder a la candidatura del PRD en aquel momento de la transición del 78, del 82. Fue en los 90 que él pudo acceder a ser candidato. Entonces, el hecho de que el caudillo de ese partido no pudiera por esos factores fue lo que facilitó que Guzmán y Jorge Blanco fueran los presidentes, candidatos y presidentes. Pero fuera de eso, lo que tenemos, y yo creo que nos ilustra lo que yo decía de los 17 años, de los 18 años de este siglo, es demasiado. Aquí hay que establecer un sistema de repostulación, el que sea. Pero ya está. Ya está, la reelección. No, pero ese mismo ese fue el que puso Hipólito en el 2002 y ese fue el que se cambió en el 2010, porque si se hubiera mantenido, Leonel Fernández nunca hubiese podido ser candidato otra vez. Nunca. Si se hubiese mantenido el de una repostulación y nunca jamás, Leonel Fernández no hubiese podido ser candidato más. Ok, lo cambian, vuelven a poner el intermitente, uno sí, uno no. Luego viene Danilo Exigencia Medina. del PRD. Luego viene Danilo. Exigencia, eso es discutible. Pero bueno, y luego viene Danilo Medina y lo cambia para él poder repostularse inmediatamente. Entonces, hay que tener un sistema X, y yo he escrito mucho sobre eso. Ningún sistema de repostulación es perfecto. Todos tienen pro y contra, todos. Entonces, hay que escoger uno. Yo he pensado que en este país lo ideal sería tener, por las condiciones históricas, una repostulación consecutiva y 2 periodos de espera. Es decir, para no sacar de circulación para siempre a los que se hayan repostulado, pero que no sea 4 años después. 4 años es muy poco tiempo. Entonces, si son 4 años, no da tiempo de que otras figuras políticas emerjan. Entonces, yo pienso que quizás una buena transacción sería tener una repostulación consecutiva, que a mí me parece bien. Yo pienso que un presidente que haga una buena labor en 4 años debería tener derecho. Eso es saludable. Entonces, yo pienso que eso, pero para no ponerlo nunca jamás y que se queden frustrados esos expresidentes, que se pudiera poner que después de un periodo de espera de 2 periodos pudieran optar nuevamente por una candidatura. Tal vez esa sería una buena transacción, pero que la dejen, el sistema que sea que la dejen, porque no pueden ya justificar que si esto es mejor, que si esto es peor, que si este aquí, que si este allá. No hay ningún sistema perfecto. Y hay que buscar uno que se quede en el tiempo. Eso es lo fundamental. Hay quienes hablan que el presidente Medina gestiona o cree que a él se le debe habilitar para en el futuro. Eso es lo que o sea, quitarle el nunca jamás. Y que en el futuro él podrá retornar. Sin embargo, en América Latina hay una tendencia de este método, de una elección y una reelección y sacarlos. Y satanizar lo que es una segunda repostulación directa. Y el caso de Balaguer aquí, de Fujimori en Perú, de Pinochet, todos esos casos son emblemáticos aquí en América Latina. Porque quienes han intentado y el caso de Nicaragua ahora con Daniel Ortega, quienes han intentado una segunda repostulación inmediata han tenido serios problemas de gobernabilidad. O sea, un tercer periodo consecutivo. Sí, una segunda repostulación consecutiva. Entonces, ¿usted cree que a pesar de eso, que la República Dominicana sería viable habilitar a los expresidentes a futuro? Yo soy de opinión que este país necesita expresidentes. Eso es lo que este país necesita, expresidentes. Sí. No expresidentes que quieren otra vez volver. Y eso se lo aplico a todos.
O sea, no es por ni uno, ni por el otro, ni por el otro. O sea, en el país se necesitan expresidentes, figuras importantes con una experiencia de haber sido presidente, que tengan un papel importante dentro de sus partidos políticos. Porque no es que yo digo vayan a sentarse en una mecedora a echarse fresco. No. Son personas que pueden hacer una contribución en sus partidos, pueden hacer una contribución al país en momentos de dificultad, en momentos de crisis, pueden representar el país en una coyuntura especial que se presente, o pueden acceder a dirigir organismos internacionales, porque el estar tan pendiente de la política de aquí no les permite descollar en otros espacios políticos, porque como están aquí, que tienen que volver, que sus seguidores, que venga, que otra vez, venga por acá, que no sé cuánto, o sea, ellos no pueden descollar. Y un caso es Leonel Fernández. Leonel Fernández es una persona con las condiciones para haber descollado a nivel internacional, pero pendiente de lo que está pasando aquí y de la politiquería de aquí, es muy difícil que pueda dedicarse a lo que hay que hacer para uno llegar a ser secretario general de la OEA o de la ONU o de X organismo. O sea, es muy difícil estar jugando las dos cosas. Entonces, yo creo que ese país necesita expresidentes. Hipólito Mejía, por ejemplo, una persona con gran conocimiento del sector agrícola. Bueno, ponga su experiencia, su conocimiento, tanto como presidente como empresario agrícola, al desarrollo del sector agropecuario del país, en vez de estar a la edad que tiene creando problemas en su partido, porque él tiene indiscutiblemente un gran carisma, indiscutiblemente tiene un gran carisma. Bueno, pon ese carisma al servicio de un partido que tiene un largo camino que recorrer para subir del 35% más o menos que sacaron en el 2016 hasta el 50+1. Tú tienes que caminar bastante para buscar en el electorado 15, un poquito más de 15% de los votos. Claro. ¿Por qué? Porque ellos se lo tienen que quitar al PLD, porque no hay mucho más votos. Los dominicanos votan por la primera y la segunda opción. Más porque nada de ahí. Los votos que se van a los partidos chiquitos son votos instrumentales, que son de los mismos partidos grandes, que van y lo depositan en uno o en otro. Y eso está probado porque si se salen de las coaliciones grandes, no sacan votos. Entonces, es evidente que los votos que reciben esos partidos chiquiticos es porque cuando van en coalición con los grandes, nada. Ahora, doctora, usted dijo algo interesante, un planteamiento que, bueno, es bastante analizable. Usted habla de que usted está de acuerdo que en un país como República Dominicana haya esto de una reelección, o sea, 2 periodos consecutivos, que ese mandatario se vaya para su casa o a su partido por 2 periodos y pueda retornar. Eso implica nueva vez reformar la Constitución de la República. Una de las cosas que más rechaza el pueblo en este momento es justamente la modificación a la Constitución. Ahora, no es algo descabellado lo que propone usted, es una propuesta interesante para la realidad dominicana. Pero hay un tema que es el tiempo. ¿Cuál sería el tiempo adecuado como para embarcarse en un proceso con el que el pueblo dominicano se siente bastante frustrado, digámoslo así, porque ya tenemos un precedente muy cercano que fue el año 2015, donde se hizo de todo para modificar esa Constitución? Y entonces, ¿cómo hacerlo y cuándo hacerlo? No, déjame aclarar, yo no estoy planteando o no estoy ni siquiera promoviendo la idea de que se reforme la Constitución, no. Lo que pasa es que va a suceder en algún momento. Entonces, yo no lo estoy promoviendo, o sea, si por mí no hay ninguna reforma constitucional. Y mira, que yo soy este pleitito por otro tema, que lo he echado desde hace muchos años, yo creo que las elecciones deben ser todas unificadas. O sea,
Eso de que febrero las municipales y en mayo las legislativas y presidenciales, así como me opuse a las elecciones cada 2 años. Y tenía a todos mis colegas, politólogos, sociólogos, o sea, analistas políticos, a la inmensa mayoría en contra de esta posición que siempre he sostenido. Este es un país pequeño. Esta no es una república federal. Este país puede perfectamente tener unas elecciones conjuntas, generales, a todos los niveles. Que si hay arrastre, yo demostré con números que hay arrastre si las separan y si las juntan. O sea que el argumento de separarlas para evitar el arrastre. Pero me fui por otro lado, simplemente para decir que ese sería un tema en el cual yo diría, sí, modifiquen eso, que no, ¿para qué elecciones en febrero? Vamos a juntar todo en mayo. Pero bueno, yo no estoy planteando ni estoy promoviendo que se haga una reforma constitucional. Lo que yo estoy diciendo es que como posiblemente harán una, cuando sea ahora, sea en 5 años, no sé cuándo, porque probablemente la van a hacer. Cuando se haga, debería considerarse esta propuesta que yo acabo de hacer de una repostulación consecutiva y luego 2 periodos fuera para que dé tiempo a que surjan nuevos liderazgos en los partidos. Porque la opción de una repostulación y nunca más ya está demostrado, enloquece a los políticos dominicanos porque ellos piensan, ya no puedo volver más nunca y ¿qué voy a hacer con mi vida? Yo veo en Estados Unidos personas jóvenes como Obama, el mismo Clinton cuando salió de la presidencia, el mismo George Bush cuando salió de la presidencia, los 3 eran hombres jóvenes, los 3 cuando salieron de la presidencia. Y ahí estaban en el funeral de McCain, sí, sentados en primera fila, estas 3 personas que cualquiera de los 3 pudiera ser presidente de Estados Unidos. Y que cualquiera de los 3, muchas personas dirían, fuera mejor que el que está. Sin embargo, la democracia es eso. La democracia es probar cosas nuevas. Unos salen mejores y otros salen peores. Pero esa es la democracia. Si no tuviéramos monarquías, si no tuviéramos dictaduras, en la democracia se equivoca el pueblo. O sea, a veces las opciones en un momento electoral son mejores que las opciones en otro momento electoral. Pero esa es la democracia. Y hay que convivir con lo bueno y con lo malo. Porque a fin de cuentas la democracia es mejor que cualquier otra forma de gobierno. Claro, imperfecta porque es de nosotros los hombres, pero todo es dentro del esquema o lo que existe es lo mejor. La democracia es mejor que la dictadura, la democracia es mejor que la monarquía. Claro. La democracia es mejor. Entonces hay que vivir con sus imperfecciones. Entonces, nada, yo planteaba lo de esta cuestión de una repostulación y luego 2 periodos de espera para que no se sienta esta frustración que los políticos dominicanos sienten si piensan que ya no tienen posibilidad más nunca de volver. Pero yo no estoy promoviendo reforma constitucional. Yo digo, si la van a modificar en algún momento, yo pienso que esa sería la mejor fórmula que podría conseguirse aquí. Y más cuando se dice que el presidente quiere que lo habilite. Mire, doctora, déjenme preguntarle una cosa. La lucha contra la corrupción, con este caso que está pasando en Guatemala ahora, con la CICI, que el presidente Morales sacó a la CICI de Guatemala y le prohibió la entrada al señor al colombiano que la dirigía, que era un órgano de las Naciones Unidas. Parece que era un modelo que se quería extrapolar a toda América Latina. En América Latina, en todos los países hay problemas con la corrupción y hay debates sobre la corrupción. Parece que más que en otras latitudes, aquí en América Latina el tema como que está más candente. Pero aquí en la República Dominicana, ¿cómo usted evalúa eso? ¿Cómo evalúo qué? En la lucha contra la corrupción que se hace aquí, el debate que hay aquí contra la corrupción. Pero yo creo que la lucha, el debate que hay aquí contra la corrupción está bien. Está muy bien. Que se va a avanzar mucho, bueno, son fuerzas grandes para enfrentar. Es casi toda la clase política. Aquí ha habido corrupción en todos los gobiernos. Lo que pasa es que a la gente, siempre el que está es el peor. Claro, porque es el más reciente, es el que está ahí. Cuando Trujillo era el jefe,
eso era lo peor. Cuando Balaguer era el jefe, Balaguer era lo Siempre peor. es así. Cuando era el PRD, era lo peor. Cuando era Leonel, era lo peor. Ahora Danilo Medina es lo peor. Entonces la gente siempre piensa que lo que está es lo peor y se olvida que lo que había antes también se llamó peor. ¿Y el modelo de la Sisi, cómo usted lo evalúa? Mira, yo entiendo que hay países con un déficit de gobierno que quizás podrían necesitar ese tipo de mecanismo. Yo no creo que en República Dominicana se necesite ese tipo de mecanismo. Yo creo que los organismos internacionales tienen un papel, indiscutiblemente. Para eso existen. ¿Por qué? Porque hay momentos, ha habido momentos de crisis, por ejemplo, así surge la OEA, así surge la ONU. O sea, la ONU surge precisamente en un momento de crisis internacional. Entonces, los organismos internacionales tienen un papel importante que jugar. Y claro, tienen que, por un lado, atacar los países, por ejemplo, en el caso de la corrupción que tú preguntas, criticar los países donde hay mucha corrupción y también pueden aportar recursos y conocimiento para mejorar los procesos de eficiencia en el Estado. O sea, yo creo que eso está bien, yo no estoy en contra de eso. Ahora, hacia lo interno, hacia el ejercicio, por ejemplo, de la justicia y demás, a pesar de todos los problemas que hay aquí, y son muchos, pero a pesar de todo eso, yo creo que lo mejor es que sean luchas internas, es que sean fuerzas internas que vayan, digamos, enfrentándose y adecentando la administración pública. Porque a fin de cuentas, nadie que venga de fuera va a poder ordenar la casa. Te la pueden disque ordenar por un ratito, pero después es como las ocupaciones militares. Ok, boom, 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 llegaron. Medio que te ordenaron la cosa, pero en algún momento se van, a menos que se quede una ocupación permanente en un país. Ahí tenemos Haití, o sea, la han ocupado y se van y después queda el tollazo. Entonces yo pienso que lo mejor, lo más saludable para una sociedad es donde sea que se encuentre, que se vayan dando las luchas dentro de las fuerzas internas para que se vaya mejorando esa sociedad. Doctora, ahora que estamos hablando a nivel internacional, República Dominicana ya estableció relaciones diplomáticas con China y, por otro lado, el gobierno norteamericano no está contento con esas relaciones porque lo ha dicho públicamente. La propia embajada ya ha declarado al respecto. No se sienten cómodos con unas relaciones diplomáticas que se veían venir porque China está siendo muy agresivo en la región y son varios los países ya que han entrado en ese mismo acuerdo, en esa misma tómbola, digámoslo así. ¿Qué usted piensa al respecto? Bueno, mira, yo pienso que ya quedan poquísimos países sin relación con China. Entonces, hace tiempo incluso que República Dominicana debió establecer relaciones con China, o sea que me parece bien que lo hiciera. Creo que Estados Unidos dice eso, pero Estados Unidos estableció relaciones con China sí, en los años 70. Aunque ellos dicen que fue la forma en que se hizo. Es que no hay forma de hacerlo. O sea, no hay forma. O sea, ¿cuál es la forma de hacerlo? Tú tienes relación con un país y vas a tener que cortarla. Se lo anuncia 5 años de anticipación, me voy. Bueno, si se lo anuncia, te va a abandonar. Yo digo que es como un divorcio. Eso igual, no hay forma de hacer divorcios agradables. O sea, por mejor manejado que sea un divorcio, te va a doler y tú vas a decir, mira, tú me hiciste tal cosa, y no, pero mira, tú me hiciste aquello. Sí. No hay forma de tú hacer un divorcio, a menos que por alguna razón las dos personas estén locas por salir una de la otra, que casi nunca pasa. Casi nunca pasa, porque siempre hay alguien que es quien se quiere ir y otra persona que no quiere que llegue ese final. Entonces yo la verdad es que no creo que había forma mejor o peor de hacerlo. Y realmente eso era inevitable. Bastante tiempo duraron para hacerlo. Y yo creo que mira, después de nosotros vino El Salvador y Panamá un poco antes. O sea, incluso lo que quiero es saber si esa molestia del gobierno norteamericano tendrá algún tipo de repercusión. No, yo no creo que va a tener ninguna mayor repercusión, porque ellos saben que ya todos los países van en esa dirección y ellos saben que ellos lo hicieron en los años 70 y ellos saben, o sea, Estados Unidos sabe
que depende de China muchísimo. ¿Quién compra todos los bonos de la deuda de Estados Unidos de manera que no haya que ponerle más impuestos a los ciudadanos de Estados Unidos? Bueno, los bonos de Estados Unidos muchos los compra China. Sí, Entonces China tiene una disponibilidad de dinero porque es un país enfocado en la exportación. Sí. Es un país enfocado en la exportación. Es un país donde ha habido un gran desarrollo de un segmento de la población, pero es un país muy pobre, de muy bajos salarios, con serias desigualdades internas. Aunque su desafío es acabar con la pobreza. Uno de los grandes desafíos, porque ellos cambiaron su política interna y han cambiado todo y se han centrado más dentro de su propio país también. Bueno, eso va a generar una nueva China. Lo cual, bueno, tienen que hacer, porque es muy difícil. China es un laboratorio desconocido en la historia, porque en la historia que conocemos de la modernidad, los países que comenzaron a desarrollar un sistema capitalista, que comenzó todo, claro, en Europa Occidental y en Estados Unidos, todos de una manera u otra tuvieron rupturas políticas. Todos, de una manera u otra. Cayeron las monarquías, sí. Hubo guerras internas, en Estados Unidos una guerra civil, siempre hubo ruptura política. En el caso de China, el gobierno está tratando de impulsar un modelo de desarrollo capitalista, manteniendo un Estado sin grandes modificaciones. Y eso es, vamos a ver, es un caso de la historia donde no se conoce si ahí va a haber ruptura política en algún momento. Porque uno de los puntos esenciales del capitalismo es que tú creas una clase empresarial, es que tú creas una clase media, es que tú creas sectores que adquieren poder económico para cuestionar la gestión del Estado. Eso es clásico en el desarrollo del capitalismo. Entonces, China es un laboratorio. ¿Cuánto puede China desarrollar un sistema capitalista interno sin que las mismas fuerzas sociales que son producto del capitalismo desafíen ese Estado que está ahí, digamos, estático hasta cierto punto, muy autoritario en gran medida, aunque le haga concesiones a los sectores empresariales? Entonces, China es un caso a ver, vamos a ver qué sucede. Es un país con una población inmensa, con desafíos internos tremendos, con diferencias regionales tremendas. Entonces ellos tienen muchos desafíos internos y a la vez quieren colocarse como una potencia mundial. Sí. Entonces, la verdad que el gobierno chino como tiene... la primera potencia mundial. Entonces, ellos tienen un excedente de dinero, es cierto. Porque por muchos años, al ser un modelo altamente controlado desde arriba, desde el Estado y enfocado a la exportación, China es la gran zona franca del mundo. Eso es lo que es China, la gran zona franca del mundo. En ese proceso, claro, se ha desarrollado un sector empresarial. Por supuesto que no todo es tan color de rosa, porque se habla de una de las estrategias que lleva a cabo China y que se ha visto en algunos países ya, es la compra, por ejemplo, de la deuda de los países. Se habla incluso ya de que probablemente República Dominicana pudiera estar dentro de ese proceso, y eso implica entonces un compromiso mucho más allá de un simple intercambio comercial o diplomático. No, todo va a depender. Autónomo entre país y país. No, porque las relaciones entre países desiguales nunca es autónoma. O sea, eso no. O sea, no, realmente pensar que China va a ser mejor que Estados Unidos, no. ¿Quién ha dicho? O sea, o que va a ser mejor que Inglaterra, o que va... No. O sea, son relaciones entre países desiguales en términos de los recursos que tienen, de lo que uno le aporta al otro. Y una relación de poder. Y exactamente, son relaciones de poder. Entonces, yo creo que la decisión es correcta. No creo que hay que verlo como panacea. Yo creo que es una relación que hay que desarrollar con cuidado, tratando de ver en qué medida el país se beneficia lo más que pueda, porque en las relaciones internacionales eso es lo que hay. O sea, cómo tú te relacionas con los demás para ver que tú no salgas
negativamente afectado de esa relación. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un gran déficit comercial con un país, como tenemos con China, Sí. porque compramos mucho pero no le vendemos casi nada. Igual que con Estados Unidos también. Lo mismo con el único país que nosotros navegamos y bollamos en dinero es con Haití, que le exportamos de todo y casi no importamos nada. O sea, Haití es lo opuesto porque ahí sí que nosotros ganamos muchísimo en la balanza comercial. Hasta con Centroamérica. Pero con Estados Unidos o con China, nosotros importamos mucho más de lo que exportamos. Entonces, habría que ver qué puede exportar este país. Hacia un país que nos queda también tan lejos. Porque Claro. Estados Unidos no queda allí mismo y Claro. las exportaciones se hacen, el 85% de lo que exportamos va Claro, para es Estados fácil. Unidos. Está allí al cruzar el charco. Ahora, irse para el otro continente, todo es mucho más complicado. Bueno, pero traemos las cosas de allá. Así Sí. que de la misma forma que traemos las Pueden ir. cosas de allá, pueden ir. Pero El claro, problema es que no traemos muchos alimentos de allá. Eso te iba a decir. Entonces nosotros lo que... eso te iba a decir que los productos, ahí viene el problema de qué tipo de producto. No es Ajá, lo mismo exacto. traer ropa o Exacto. collares O maquinarias. o maquinarias Sí, o cosas así. tecnología. Que tú puedes aguantar 2 meses o lo que fuera Sí. a productos alimenticios. Por eso se habla de vuelo charter. Pero bueno, Para el gracias a la doctora Rosario Espinal, se me han quedado muchos temas, pero será para otra ocasión que hablaremos con la doctora Rosario Espinal porque ya el tiempo se nos ha agotado, compañero. Feliz Hasta día, mañana. Igual. pásela bien.